Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por seguirnos y por ver nuestros videos. En este screencast voy a tocar el tema de lo que son las grillas. Las grillas son muy utilizadas en toda herramienta en aplicación web, porque con las grillas podemos listar los datos de una tabla o de una consulta SQL asociada. Por medio de las grillas también podemos organizar la información. Por ejemplo, podemos ordenarla, podemos filtrarla, podemos paginarla y finalmente podemos exportarla. O sea, PHP Framework tiene una herramienta y es el fuerte de él, lo puedo decir, porque, bueno, a través de una simple consulta SQL, como lo vemos acá, un select nombre as nombre, apellidos as apellido, from alumnos, podemos todo, podemos filtrar, paginar, podemos exportar ese resultado, podemos organizarlo y podemos limitarlo. Voy a darles un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con una grilla. Para este ejemplo, pues ya tengo mi aplicación organizada bajo Essentials. Tengo una base de datos llamada ejemplo o sesno, en el cual tengo una tabla llamada alumnos. Dicha tabla contiene tres campos, un ID, un nombre y un apellido. El campo ID es un campo incrementable y los otros un varchar. Si examinamos, vemos aquí que tenemos ya unos datos guardados y lo que vamos a hacer es mostrar esta consulta, perdón, vamos a mostrar una grilla que contenga estos datos. Bueno, en este ejemplo entonces, bueno, me he tomado primero, ya he adelantado lo que es el módulo llamado grilla. Como ustedes ya saben, tiene tres archivos: el index, el handler event y el data model. Ya lo tengo organizado en mi menú de Essentials. Aquí pues, lo pueden ver, se accedo a grilla. Y lo que voy a pretender hacer es mostrar acá la grilla relacionada con esa consulta SQL. Bien, si nos damos cuenta aquí, estamos llamando a un método estático público de la clase grillas llamado getGrid. Y si vamos allá, bueno, está vacío. Voy a comenzar entonces con la construcción de la grilla con la lista dinámica. Entonces simplemente voy a invocar un método, perdón, voy a instanciar un objeto de la clase opfmylist, a la cual dentro del constructor voy a colocarle el ID de esa grilla, de esa lista dinámica. Como yo puedo tener muchas grillas en una misma vista, entonces es posible que se pueda confundir y a la hora de organizar, pues él no sepa cuál va a ordenar. Entonces por eso le voy a colocar acá lista 1, por ejemplo, lista 1, y le voy a pasar entonces aquí la consulta SQL asociada a esa grilla. Bueno, voy a colocar acá una variable y acá vamos a hacer lo siguiente: voy a colocar select nombre as nombre. Como ustedes se pueden dar cuenta, estoy utilizando alias en la consulta SQL. No siempre son necesarios, pero en este caso es necesario porque yo quiero darle como un toque más personalizado a la lista dinámica para que se pueda visualizar de mejor forma. Por ejemplo, si yo tengo un campo nom, por ejemplo, que es un campo membotécnico, entonces yo quiero visualizarlo como nombre y no como nom, porque es algo que la gente no va a entender. Bueno, finalizamos acá y decimos que de la tabla llamada alumnos. Obviamente ya tengo una conexión a la base de datos y esta tabla de la base de datos ya está registrada. Tenemos dos pasos. Entonces, el primero es el constructor, en donde le paso el ID de la lista y el SQL asociado. Y por último, entonces voy a retornar el objeto con su método getList. No lo está autocompletando, pero es getList. Bien, entonces miremos lo que sucede a continuación. Si refrescamos, vemos lo siguiente: ya tenemos la lista dinámica funcionando. Tenemos acá el campo nombre y el campo apellido. Como ven, pues está simplemente haciendo una consulta SQL a la base de datos y nos está mostrando los campos que nosotros hayamos definido dentro de la consulta. Ahora bien, vamos a comenzar a trabajar cada una de las opciones que tenemos disponibles para la lista dinámica. Muchas veces necesitamos darle un espacio, un ancho fijo. En este caso le voy a dar 300
300 píxeles y ven cómo ha cambiado el tamaño de la lista dinámica. Vamos a darle la opción para que pueda ordenar. Para que pueda ordenar, entonces hay que agregar un parámetro adicional a la lista dinámica, el cual es lo siguiente: set real name inquiry. Set real name inquiry facilita la búsqueda, o sea, la utilización de la lista dinámica para las consultas, para la paginación y para todo lo que tiene que ver con la exportación de los datos. ¿Por qué? Porque es que hay consultas SQL que se complican tanto que muchas veces, por ejemplo, nos es difícil controlarlas. Por ejemplo, hay campos que podemos tener en una consulta SQL que puedan ser, por ejemplo en Postgres, cas, as, varchar, tal campo. Entonces, él no sabe dónde comienza y dónde termina un campo. Entonces, lo que se hace con este método es decirle que el nombre del campo de la consulta, que es nombre, en realidad utiliza nombre, ¿sí? Por ejemplo, acá pudiera decirle que alumnos.nombre, y entonces ella va a saber cómo va a poder utilizar esa columna llamada nombre. Ahora vamos a hacer lo mismo con apellido y voy a colocar acá alumnos.apellido. ok, ahora sí, terminado esto, que lo tengo que hacer con todos los campos, voy a comenzar a parametrizar mi lista dinámica. Entonces, bueno, si quiero ordenar, entonces set user order method, voy a colocar acá que es true, y puedo, por ejemplo, decir que ordene por un nombre, por una columna por defecto. Entonces, por ejemplo, nombre. El método, por ejemplo, descendente. Estos son los opcionales. Entonces, miramos y efectivamente me ha organizado cuando refresco la lista por el campo nombre de forma descendente. Fíjense que ahora puedo organizar cada uno de los campos que tiene la lista dinámica por el método ascendente o descendente. Y cuando yo, por ejemplo, ordeno nombre y después apellido, fíjense que me ha dejado un número de ordenamiento, el cual él va a hacer, o sea, va a seguir ese número de ordenamiento. Miremos otras opciones. Entonces, my list, bueno, tenemos otras que, bueno, miremos. Podemos exportar los datos. ¿Cómo lo podemos exportar? De la siguiente forma: simplemente trayendo un método llamado set export data, ¿sí? Que simplemente habilito los tipos de formato que yo necesite. Los tipos de formato a los que podemos mostrar los archivos, o sea, exportar la información, son PDF, HTML y XLS. Habilitamos entonces la barra de tareas y fíjense que nos ha mostrado tres botones: uno para exportar a PDF y otro para exportar a HTML y por último Excel. Si exportamos, entonces él va a determinar, bueno, los campos que quiero seleccionar a exportar, y hacemos clic en el botón exportar. Fíjense cómo es tan fácil cómo es tan fácil hacer una lista dinámica, y cómo es tan fácil, o sea, tener la posibilidad de exportar esta información a un archivo de Excel o a un archivo PDF. Miremos otras opciones. A ver, podemos paginar. Entonces, set pagination. Primero que todo, si la vamos a usar, y cuántos registros quiero paginar, o sea, cuántos registros voy a mostrar por página. Refrescamos. Bueno, en este caso no hay 10, pero si cambiara acá 5, refrescamos y fíjense, entonces está paginando de 5 en 5, donde me puedo ir hacia la primera pantalla, hacia la primera página, y puedo recorrer las páginas. Y también puedo, por ejemplo, aumentar el tamaño del límite por página. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ven que aquí tenemos una barra de herramientas, el cual es posible realizar un filtro específico por los campos que hayan sido definidos con el método set real name inquiry. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el campo nombre,
y podemos seleccionar un operador, por ejemplo like. Voy a seleccionar los alumnos cuyo nombre contengan en alguna parte NN. Entonces aplicamos el filtro y nos ha salido el nombre Luis Giovanni Segura Cardoso. Ok. My list. Bueno, podemos hacer muchas cosas con las listas dinámicas. Podemos definir eventos para cada lista, para determinado registro de la lista dinámica. Bueno, sigamos mirando. Podemos manejar acá un debug. El debug nos puede ir mostrando todo lo que está haciendo la lista dinámica, por ejemplo la forma como lo estoy organizando, etcétera, la página y toda la consulta SQL como se va formando. Bien, espero que les haya sido de mucha utilidad este ejemplo. Dentro de la página principal de Snow Framework van a encontrar en el área de demos unos ejemplos un poco más complejos de lo que son las listas dinámicas. Si miramos acá, podemos por ejemplo crear eventos sobre un registro. Por ejemplo, al hacer clic puedo traer la información de ese registro y mostrarlo en la pantalla con un alert, un message box. Miremos otro. Estos ejemplos están en la página y es posible descargar el código simplemente en el botón de descargas. Le copian en SQL, copian el módulo, lo instalan en Essentials y ya está listo para funcionar con su aplicación. Eso es todo por el momento, amigos. Les doy las gracias y espero que les haya sido de mucha utilidad esta información. Gracias.